Bienvenidos, queridos oyentes, a un nuevo episodio donde nos sumergiremos en las profundas aguas del narcisismo, un término que, aunque comúnmente utilizado, encierra una compleja realidad que afecta no solo a individuos, sino a comunidades enteras, incluyendo nuestras iglesias y espacios de fe. Hoy, exploraremos las páginas del libro cristiano, Cuando el abuso espiritual entra en las iglesias, que nos invita a reflexionar sobre cómo esta tendencia cultural nos desafía a todos. El narcisismo, esa palabra que a menudo lanzamos con ligereza, se ha convertido en un término comodín para describir una serie de comportamientos que nos desconciertan y, a veces, nos aterrorizan. Pero, ¿qué es realmente el narcisismo? ¿Es solo vanidad o algo más profundo? En la obra, Cuando el abuso espiritual entra en las iglesias, se nos presenta una perspectiva inquietante. El narcisismo es el deseo de liberarse del anhelo, una lucha constante contra las limitaciones de nuestra humanidad. En este sentido, el narcisismo no es solo una cuestión de egoísmo, sino una negación de nuestras propias limitaciones y vulnerabilidades. Este fenómeno no es exclusivo de los individuos, se manifiesta también a nivel cultural. Las aguas del narcisismo cultural nos rodean, desde el sensacionalismo de las figuras públicas hasta las dinámicas de poder en las iglesias. En estos espacios, el narcisismo se disfraza de carisma y confianza, y muchas veces se premia con posiciones de liderazgo. Sin embargo, bajo esta fachada de éxito y autoridad, se ocultan profundos sentimientos de vergüenza y desconexión del verdadero yo. La conexión entre el narcisismo y la vergüenza es crucial. La vergüenza actúa como el combustible que alimenta el deseo de ocultar nuestras imperfecciones bajo una máscara de grandiosidad. En este sentido, el narcisismo es una respuesta defensiva a un dolor interno no reconocido, un intento desesperado de crear una realidad alternativa donde no existen las limitaciones. Es importante, por tanto, abordar el narcisismo con compasión y comprensión. No se trata de etiquetar a las personas de manera definitiva, sino de reconocer patrones de comportamiento que surgen de heridas profundas. Como seres humanos creados a imagen divina, estamos llamados a desmantelar el falso yo narcisista, no como un acto de juicio, sino como un acto de amor hacia nosotros mismos y hacia los demás. Este camino hacia la autenticidad requiere valentía. Es un proceso de morir a las ilusiones y resucitar a la verdad, la vulnerabilidad y la conexión. En la búsqueda de nuestro verdadero yo, encontramos la libertad y la esperanza. Que este viaje nos inspire a todos a salir de las sombras y vivir con honestidad y plenitud, abrazando la belleza de nuestra humanidad. Gracias por acompañarnos en este viaje de reflexión y descubrimiento. Que estas reflexiones toquen su corazón y los alienten a explorar más profundamente cómo podemos vivir como verdaderos portadores de la imagen divina. Hasta la próxima, les deseo paz y claridad en su camino. Bienvenidos, queridos oyentes, a un nuevo episodio donde nos sumergiremos en las profundas aguas del narcisismo, un término que, aunque comúnmente utilizado, encierra una compleja realidad que afecta no solo a individuos, sino también a comunidades enteras, incluyendo nuestras iglesias y espacios de fe. Hoy, exploraremos cómo esta tendencia cultural nos desafía a todos. El narcisismo, esa palabra que a menudo lanzamos con ligereza, se ha convertido en un término comodín para describir una serie de comportamientos que nos desconciertan y, a veces, nos aterrorizan. Pero, ¿qué es realmente el narcisismo? ¿Es solo vanidad o algo más profundo? Christopher Lach, en su obra, La cultura del narcisismo, nos ofrece una perspectiva inquietante. El narcisismo es el deseo de liberarse del anhelo, una lucha constante contra las limitaciones de nuestra humanidad. En este sentido, el narcisismo no es solo una cuestión de egoísmo, sino una negación de nuestras propias limitaciones y vulnerabilidades. Este fenómeno no es exclusivo de los individuos, se manifiesta también a nivel cultural. Las aguas del narcisismo cultural nos rodean, desde el sensacionalismo de las figuras públicas hasta las dinámicas de poder en las iglesias. En estos espacios, el narcisismo se disfraza de carisma y confianza, y muchas veces se premia con posiciones de liderazgo. Sin embargo, bajo esta fachada de éxito y autoridad, se ocultan profundos sentimientos de vergüenza y desconexión del verdadero yo. La conexión entre el narcisismo y la vergüenza es crucial. La vergüenza actúa como el combustible que alimenta el deseo de ocultar nuestras imperfecciones bajo una máscara de grandiosidad. En este sentido, el narcisismo es una respuesta defensiva a un dolor interno no reconocido, un intento desesperado de crear una realidad alternativa donde no existen las limitaciones. Es importante, por tanto, abordar el narcisismo con compasión y comprensión.
No se trata de etiquetar a las personas de manera definitiva, sino de reconocer patrones de comportamiento que surgen de heridas profundas. Como seres humanos creados a imagen divina, estamos llamados a desmantelar el falso yo narcisista, no como un acto de juicio, sino como un acto de amor hacia nosotros mismos y hacia los demás. Este camino hacia la autenticidad requiere valentía. Es un proceso de morir a las ilusiones y resucitar a la verdad, la vulnerabilidad y la conexión. En la búsqueda de nuestro verdadero yo, encontramos la libertad y la esperanza. Que este viaje nos inspire a todos a salir de las sombras y vivir con honestidad y plenitud, abrazando la belleza de nuestra humanidad. Gracias por acompañarnos en este viaje de reflexión y descubrimiento. Que estas reflexiones toquen su corazón y los alienten a explorar más profundamente cómo podemos vivir como verdaderos portadores de la imagen divina. Hasta la próxima, les deseo paz y claridad en su camino. Capítulo 2. Entendiendo el narcisismo. La historia de Narciso es, al final, una historia de anhelo y pérdida. Gregorio de Nisa, al hablar de nuestra belleza divina oculta bajo cortinas de vergüenza, nos invita a reflexionar sobre las capas que recubren nuestra verdadera esencia. Narciso, atrapado en su reflejo, no es solo un símbolo de amor propio excesivo, sino un emblema de la parálisis del alma, incapaz de amarse auténticamente. El niño interior y el falso yo. Cada uno de nosotros lleva dentro un niño asustado, escondido tras máscaras de seguridad y competencia. Esta dualidad es la esencia del narcisismo, un yo auténtico que se oculta por miedo a la vergüenza, y un falso yo que emerge para protegernos de ese dolor. El falso yo es un actor en un escenario, siempre buscando la aprobación de un público invisible, pero nunca realmente satisfecho. La trampa del reflejo. Como Narciso ante el estanque, el narcisista busca en su reflejo la validación que no puede encontrar dentro de sí mismo. Esta búsqueda es una trampa, un ciclo interminable de deseo insatisfecho. La imagen que ansía es siempre esquiva, como el agua que se ondula y distorsiona. Es un ciclo que no cesa, una danza perpetua de amor no correspondido. El espectro del narcisismo. El narcisismo no es monolítico, es un espectro que va desde la confianza saludable hasta el trastorno patológico. Un narcisismo sano nos permite reconocer nuestras limitaciones con humildad, mientras que el narcisismo tóxico nos arrastra hacia un abismo de desconexión y desilusión. En el extremo patológico, el narcisista se pierde en su propia narrativa, incapaz de ver más allá de su reflejo. La vergüenza como raíz. La vergüenza es el motor oculto del comportamiento narcisista. Es una sombra que se cierne desde la infancia, una herida que nunca ha sanado. Es la sensación de no ser suficiente, el miedo a ser visto tal como somos. Esta vergüenza nos impulsa a buscar soluciones externas a problemas internos, creando un ciclo de adicción y autodesprecio. Esperanza en la vulnerabilidad. Sin embargo, incluso en esta historia de dolor, hay una semilla de esperanza. La flor que brota de la muerte de Narciso es un símbolo de renacimiento. La salida del ciclo narcisista comienza con la vulnerabilidad, el acto de mirar dentro de uno mismo y enfrentar las partes de nuestra historia que hemos temido. La verdadera libertad radica en la aceptación de nuestra fragilidad y en la conexión auténtica con los demás. Al examinar el narcisismo con honestidad y compasión, podemos abrir la puerta a una vida más auténtica. No se trata de encontrar perfección en nuestro reflejo, sino de aceptar nuestra humanidad, con todas sus imperfecciones. En este camino, la sabiduría y el discernimiento nos guían hacia una empatía más profunda, tanto con nosotros mismos como con quienes nos rodean. En este capítulo, nos adentramos en el mundo multifacético del narcisismo, explorando cómo las máscaras que llevamos pueden oscurecer nuestro verdadero ser, alejándonos de la autenticidad y el amor genuino. Como nos recuerda Rumi, quítate la máscara. Tu cara es gloriosa. Este viaje nos invita a reconocer esas caras, esas fijaciones que nos mantienen atrapados en patrones de comportamiento que no solo nos hieren a nosotros, sino también a quienes nos rodean. El eneagrama, una herramienta poderosa para el autoconocimiento, nos ofrece una perspectiva única sobre las diversas manifestaciones del narcisismo. Nos ayuda a identificar nuestras máscaras, esos falsos yo que usamos para protegernos, pero que al final nos separan de nuestra verdad más profunda. Thomas Merton nos advierte sobre los peligros de confundir nuestra coraza con nuestra verdadera identidad, señalando que la sociedad a menudo contribuye a esta ilusión colectiva. A medida que exploramos las 9 caras del narcisismo a través del eneagrama, es esencial mantener una mente abierta y un corazón dispuesto a la transformación. Los tipos de corazón,
cabeza y cuerpo nos ofrecen una estructura para comprender cómo la vergüenza, la ansiedad y la ira pueden desencadenar comportamientos narcisistas. Sin embargo, el reconocimiento de estos patrones no es un fin en sí mismo, es un comienzo hacia una vida más auténtica y libre. La reflexión sobre estas caras del narcisismo nos invita a un viaje de autodescubrimiento. Nos desafía a mirar más allá de las apariencias y a buscar la verdad que reside en lo más profundo de nuestro ser. Al hacerlo, podemos comenzar a desmantelar las ilusiones que nos atan y abrazar la plenitud que se encuentra en la unión con Dios y con los demás. A través de la honestidad y la vulnerabilidad, podemos empezar a sanar esas heridas que nos llevaron a adoptar nuestras máscaras. Podemos aprender a vivir desde un lugar de verdad, donde nuestro verdadero yo, como un reflejo de la gloria divina, puede finalmente brillar. Este capítulo nos recuerda que la autenticidad no solo es un regalo que nos damos a nosotros mismos, sino también un regalo para el mundo que nos rodea. En el complejo entramado de la vida espiritual, a menudo buscamos guías que nos conduzcan hacia la luz, que nos ayuden a descubrir nuestra esencia más pura. Sin embargo, como señala Thomas Merton, hay ocasiones en que aquellos que se proclaman profetas pueden, en realidad, ser sombras que oscurecen el camino. El pastor narcisista es un ejemplo claro de esta paradoja espiritual, donde la búsqueda de poder y reconocimiento personal prevalece sobre el servicio abnegado a la comunidad. La figura del pastor narcisista es una metáfora de nuestras propias luchas internas. En su deseo incesante de ser el centro del universo, refleja el miedo primigenio que todos compartimos, el temor de no ser suficientes, de no estar a la altura de las expectativas, ya sean propias o ajenas. Así, su grandiosidad es solo una fachada que esconde un abismo de inseguridades y dudas. En palabras de Diane Langberg, el líder narcisista no busca comprender su impacto en los demás, salvo en la medida en que estos puedan alimentar su ego. Este tipo de liderazgo, lamentablemente, no es un fenómeno nuevo. Ya el profeta Ezequiel advertía sobre pastores que se apacentan a sí mismos, descuidando al rebaño que les fue confiado. Aquí, el narcisismo se convierte en un espejo que nos obliga a mirar hacia adentro, a confrontar nuestras propias sombras. Porque, detrás de cada líder narcisista, hay una congregación que, consciente o inconscientemente, ha permitido que esa dinámica se perpetúe. En la historia de Stephen, vemos cómo su carisma aparente se entrelaza con la ira y la inseguridad, creando un ambiente donde el abuso y la manipulación florecen bajo la apariencia de liderazgo espiritual. La comunidad, cegada por su retórica, ignora las señales de advertencia, perdonando comportamientos que, en otros contextos, serían intolerables. Es crucial que, como individuos y comunidades, cultivemos la honestidad y la vulnerabilidad en nuestras relaciones con los líderes espirituales. Solo a través de la apertura y el reconocimiento de nuestras propias limitaciones podemos aspirar a una autenticidad genuina. La verdadera transformación espiritual no nace de la perfección, sino de la aceptación de nuestra humanidad en toda su complejidad. El desafío está en reconocer las señales de un liderazgo narcisista y tener el coraje de confrontarlo, de buscar justicia y sanación. Porque, en última instancia, la espiritualidad no debería ser una prisión de poder y control, sino un camino hacia la liberación y el amor incondicional. Al hacerlo, no solo sanamos nuestras iglesias y comunidades, sino también nuestras propias almas, encaminándonos hacia una verdad más profunda y significativa.